buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas. Tenemos previsto un diálogo con el doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas, exsecretario de la OPEP, para hablar del cumplimiento o incumplimiento en los contratos con el Estado ecuatoriano para la generación eléctrica. Se ha denunciado, y parte de la denuncia ha sido la Comisión Nacional Anticorrupción, presuntos incumplimientos en los contratos con el Estado en esta hora de crisis y en esta hora de urgencias para cubrir, para llenar las necesidades en la generación eléctrica. Es grave lo que ha sucedido en este sentido. Sin embargo, de las acciones que toma el gobierno, como ha sido la reducción de horas en los cortes de energía. La semana anterior estuvimos con 8 horas de cortes. Esta semana hay 6 horas de corte, de acuerdo a los calendarios establecidos por cada una de las distribuidoras de energía eléctrica a nivel nacional. El problema que se arrastra se refleja también en la poca generación de las centrales hidroeléctricas. El Ecuador ha dependido mayoritariamente de la generación hidroeléctrica y, como reflejan hoy los diarios del país, el caso del Universo, dice que las lluvias no se reflejan en los ríos que alimentan a Masar. Los ríos de Cuenca se mantienen en estado bajo y de estiaje. En el país ya suman 136 días de sequía hidrológica y 63 días de racionamientos eléctricos, más de 2 meses. Los ríos Tomebamba, Paute y Santa Bárbara estaban con más piedras que agua en la mayoría de sus tramos este fin de semana, a pesar de las lluvias registradas en la zona en los últimos días. Damos la bienvenida al doctor René Ortiz, ex secretario de la OPEP, ex ministro de Energía. ¿Cómo enfrentar en estos momentos de urgencia y de desafíos? El gobierno ha hecho contrataciones para la instalación con equipos traídos especialmente de Houston, Texas, y la generación térmica. Se ha establecido centrales en el Salitral, Santa Elena, Esmeraldas. ¿Cómo lograr que se cumplan los contratos con el Estado para la generación eléctrica? Doctor Ortiz, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por su invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar señalando lo siguiente. Sería un error gravísimo que el Ministerio de Energía, que es el contratista, o SELEC, que es el contratista, dé por terminados los contratos por algún tipo de inoperancia de los mismos en este momento de la crisis. Los contratos tienen 2 partes. Las 2 partes se suman a ese contrato y van a buscar precisamente el objetivo de ese contrato. Si ese contrato está tropezando con problemas de embarque, si ese contrato está tropezando con problemas de mareas, como fue el tema de la barcaza, simplemente hay que buscar la forma de resolverlo. Si se necesita X número de días extras para poder resolver los problemas que se presentan, que no estaban contemplados, que pueden aparecer como cualquier otro contrato, simplemente hay que aplicar el contrato y ahí están las reglas. Ahí están las reglas. Si hay sanciones que tomar, precisamente para eso están los contratos, y ambas partes acordaron que sí. Entonces ha habido un pedido. Yo conocí que por las redes y con usted en otro programa, conocí que en efecto habían pedido un número de días adicionales en la instalación y puesta en marcha. Estos equipos no son fáciles de manejar, especialmente cuando son importados de una manera tan rápida. Las instalaciones, la construcción, la preparación del sitio, etcétera, etcétera. Hay que entender todo eso y
no quiere decir que este es el fin del mundo. No, simplemente tenemos un horario para los apagones, esos horarios están cumpliéndose y mientras tanto tenemos que poner en funcionamiento esos contratos y esas operaciones. Pero jamás tomar esas decisiones absurdas que se tomaron en el pasado y que nos llevaron a situaciones de litigación internacional en tratados internacionales, con árbitros internacionales y que perdimos y que hubo que pagar adicionalmente como nos ha ocurrido. Simplemente hay que buscar la solución en ese instante. Hay una fórmula ahora contractual muy importante que no sé si está siendo usada en este contrato, pero es una fórmula mediante la cual se establece un Board of Disputes, se llama, una junta de disputas en la mitad del contrato, precisamente. Esa junta de disputas arregla los problemas entre las dos partes, pero no lleva a los problemas a una crisis tal que se incumplen los contratos, se rompen los contratos. Entonces, hay que ver si es que no está esta Board of Disputes, que es una técnica legal ya muy bien utilizada en el mundo, últimamente, por supuesto, no está de moda en nosotros, en las relaciones contractuales nuestras, pero repito, y gracias por la oportunidad, no se puede terminar el contrato. Y peor, unilateralmente, usted no ha cumplido esto, que le faltaban 10, que le sobraban 10. No hay cómo terminar. Hay que resolver la situación del incumplimiento que se ha dado en este momento y para eso están las reglas escritas. Inclusive los atrasos y todo eso deben tener fórmulas matemáticas con las que se aplica una sanción. Doctor René Ortiz, si no hay que terminar los contratos, que esto complicaría aún más y conllevaría, como usted señala, un problema legal internacional, ¿cómo resolver esto a fin de que se cumplan con los contratos? Simplemente aceptando el tema de dialogar. Si la compañía que tenía un compromiso contractualmente tenía unas fechas, esas fechas no se van a poder cumplir, ya le hicieron conocer al gobierno nacional, particularmente a SELEC, me imagino, desde el contratista, le hicieron conocer que necesitan X números de días. Probablemente eso obedece a problemas de construcción natural, porque se están instalando las plataformas donde se tiene que poner este equipamiento en tierra. Igual sucedió, si usted me permite citar el tema de la barcaza. La barcaza igualmente tuvo problemas de mareas. No se podía entender o no tenían la suficiente información de cómo las mareas influían en el nivel del río. Y hay más o menos creo que escuché como 160 puertos en la ría, adicionalmente al gran puerto, al grande, ¿no? Al gigante, ¿no? Adicionalmente hay todo este tipo de puestos. También recordará, si usted me permite, recordará que el abastecimiento de gas licuado de petróleo en tiempos de la Shell Gas, cuando existía Shell Gas hace 40 años y más atrás, ese gas llegaba directamente al muelle de Shell Gas y se conectaba y ocurrió un accidente. Recordará usted que hubo una explosión en la planta. Esa explosión tuvo un radio de acción impresionante, rompió los vidrios de más o menos a 2 kilómetros de distancia de la explosión, en la Tarazana. Se rompió los vidrios de todos los vecinos. La Shell tuvo que pagar una serie de indemnizaciones. Y finalmente, esa compañía que Shell se vendió al mismo gerente que estaba operando, un italiano que se llamaba Nino Salvatore, y él creó la compañía Duragas. Y la compañía Duragas seguía abasteciéndose directamente del río, pero conocía del tema de las mareas. Esto debe ser importante porque los aguajes y todo eso cambian los niveles del río y, por supuesto, necesitan los ajustes. Probablemente, como no están trabajando en el país, como no tienen la experiencia de trabajar en el país, no deben haber contemplado todo este tipo de informaciones y tal vez les faltó un poquito más de voluntad de asesoría por parte del contratante para que le vaya bien, porque al contratante no le interesa que la compañía fracase.
El contratante, en este caso SELEC, en este caso el gobierno nacional, que tiene que cumplir con su propósito, no le interesa que le vaya mal al contratista, no, le interesa el objetivo, que es tener generación eléctrica térmica funcionando. ¿Cuál? La que se contrató. Y claro, creo que solucionar el problema, porque se va a solucionar. Se debe estar trabajando en este momento, aun cuando todavía no están dadas las autorizaciones y cosas por el estilo, deben estar trabajando en la solución. Entonces, ahora sí tenemos un número redondo, que es el planteamiento del presidente de la República. 1.500 megawatts. Esto no va a ser total para esta temporada, sino para el 2025. Ahí estará preparado este parque térmico, que es el que entra cuando entre el estiaje a funcionar, que cada noviembre de cada año comienza el estiaje y cada abril del siguiente año termina el estiaje. Igual aquí. Y por eso creo yo que algunas declaraciones de las autoridades gubernamentales señalan, dice, en diciembre no vamos a tener apagones. Creo que es una tesis. ¿A qué se refiere? A que entramos en el estiaje normal. En el estiaje normal de todos los, no el anormal, no el anómalo. En el estiaje normal llueve, pero no llueve intensamente como llueve cuando estamos en tiempos normales. Entonces, estamos llegando a la época normal. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo es la época normal de estiaje, de pocas lluvias, bajos caudales. Entonces, hay agua, pero no llegamos al extremo que hemos vivido en esta época, estos 3 meses adelantados, agosto, septiembre y octubre, que se adelantó y que fue una sorpresa con un estiaje increíble, una sequedad total, particularmente de las zonas orientales que abastecen a estas plantas eléctricas como la de estas cuencas eléctricas como la del Paute. Doctor René Ortiz, en la situación que se encuentra, se ha señalado que en medio de estas urgencias para las contrataciones de adquisición de motores termoeléctricos, no se ha presentado certificados de garantía de los fabricantes de dichos motores, como denunciara este fin de semana a la Comisión Nacional Anticorrupción, conforme establecen los pliegos contractuales. ¿Cómo solucionar esto? Muy bien, pues hay que pedir los pliegos, nada más. Cabe el contratista para seguir el contrato, porque estamos aplicando el contrato. Entonces, al contratista, vamos, los pliegos de garantías. Entonces, el contratista, antes de que empiece a operar, porque está en este momento de crisis, que esta crisis corta de operabilidad, le dice, bueno, presente también las garantías. Que si no han presentado, presente las garantías de la manufactura para que nosotros podamos tener todos los términos y condiciones del contrato operativamente funcionando. Eso implica la exigencia del Estado, en este caso SELEC, para que se actúe con firmeza frente a los contratistas adjudicados y que cumplan en el tiempo, a sabiendas de que hay urgencias. Por supuesto, Miguel. Hay que ser lo más exigente, lo más riguroso. Por eso le digo, deben estar en los términos del contrato también las exigencias en casos de incumplimientos, las exigencias en casos de fallas, porque también pueden haber fallas. Imagínense, terminada la instalación y no arranca. Es como cualquier otro equipo, ¿no? Puede ocurrir, a muchos nos ocurre inclusive con los artefactos domésticos, y simplemente no arranca el equipo. Y entonces tiene que encontrar una forma para que finalmente con la reinicialización o otros terminajos que se utilizan hoy en día, que son parte de la tecnología, y entonces puede tener el equipo que ha ofrecido operando. Ahora, eso que ha ocurrido en este periodo que estamos viendo de prueba, llamémosle pre-prueba, ¿no? Pre-startup. Entonces, en este periodo se están produciendo todos estos problemitas de cumplimiento del contrato. Y no es que se les va a perdonar, yo digo, no es ese el propósito de perdonar. Hay que negociar y hay que establecer las sanciones correspondientes. Pero, repito, Miguel, cuidado con terminar unilateralmente los contratos por cualquier razón.
Estamos en crisis. Y el objetivo principal de la crisis es el abastecimiento de electricidad. Y si el contratista dice que con estos días extras, con estos ajustes que tiene que hacer, que no le han permitido cumplir plenamente el contrato, el contratista puede operar y generar electricidad, esa es la que prima. Esa es la que prima. Pero eso no quiere decir que no se sancione. No. Ahí están las reglas, y las reglas hay que cumplirlas. Las reglas son para las dos partes, para el contratante y para el contratista. Y deben estar escritas. Y yo creo que es la oportunidad de lo que yo señalaba hace un minuto atrás. Hay que establecer un board of disputes. Como los contratos no han arrancado todavía, no han arrancado. Ellos también saben, los contratistas saben que esta modalidad contractual es muy importante, el board of disputes. Esta junta de disputas es para evitar que cualquier controversia que hay entre las dos partes del contrato se resuelva sin necesidad de ir a los tribunales de justicia. Y peor todavía, a los tribunales de arbitraje internacional. Hay esta modalidad, creo que estamos a tiempo. Si me permite, esta observación, pasársela a través de su programa, gracias por la invitación, pasársela a las partes, a las dos partes, que la una le va a plantear a la otra: señores, necesitamos establecer este mecanismo de arreglo de disputas. Esta es una disputa. Necesito unos extra días. Es una disputa. Vamos a ver si es necesario y existirá una mecánica para extender 1 o extender 5 o los 8 días que ha pedido, o lo que sea. Esa es la disputa que existe entre las dos partes, que genera el incumplimiento, entre comillas. Si hay una presión en el país, como se advierte, en medio de las urgencias, el gobierno se había abocado a estos contratos, presiones para que se rompan estos contratos. Sería peor, no solo lo que usted nos ilustra en el ámbito legal, nacional, internacional, ir a los tribunales, sino también volver a empezar en algo que con urgencia se requiere: la generación eléctrica. Perfectamente traído, Miguel. Imagínense lo que significa terminar unilateralmente el contrato por una de estas fallas que están ocurriendo, que acabamos de citar, y de repente hay que comenzar todo de nuevo, porque el contratista no es un contratista privado que puede comenzar mañana. Contratista es un contratista estatal que tiene unas reglas todavía mucho más rigurosas, en las que se interpone el CERCOP, esta organización, esta institución gubernamental, que pasa a ser, en muchos de los casos, y en especial en los casos de emergencia por los que está viviendo el país, con los apagones, con la escasez de agua, con la escasez de lluvias, etcétera, etcétera. Este CERCOP es un obstáculo en la contratación. Tiene unos tiempos también, ellos tienen que cumplir unos tiempos, porque después de que el proyecto ha sido lanzado, que el proyecto ha sido ejecutado, viene la inspección por parte de la Contraloría. La Contraloría va a inspeccionar y a verificar exactamente lo mismo en todos los trámites que paso a paso tiene que dar el CERCOP, y eso no lo puede evitar el CELEC. Tiene que darlos porque es una institución de la estatal, y entonces va a tener que darlos, dar la oportunidad, si es que toman esa decisión, que es absurda, por supuesto, y repito, es absurda llegar a una decisión de esa naturaleza, de dar por terminados los contratos por unas fallas contractuales que se han presentado. Y entonces, esta es nuevamente una oportunidad para también razonar, pensar el tema de el manejo de ciertos sectores importantes, como son el petróleo, como son la electricidad, como son el agua, etcétera, etcétera, que no necesariamente tienen que ser estatales. Porque todos estos manejan dinero, y las estatales, las empresas estatales, no tienen esa facilidad de manejar el dinero, de poder golpear las puertas de un banco para una necesidad urgente, y los bancos, por su récord específico de la empresa, pueden inmediatamente atender estos pedidos. Esta es la oportunidad de nuevamente pensar que ha llegado el momento de hacer una gran revisión sobre el monopolio estatal del sector eléctrico, el monopolio estatal del sector petrolero, y así sucesivamente de otras empresas estatales. Este es el momento de darle esa oportunidad. Hay que estudiarla, hay que analizarla. Hay suficientes elementos como para poder entender que vale la pena tener al privado, también
participando, en este caso, en la generación eléctrica y en este caso, la térmica. Pero ya a futuro, cuando las cosas regresen a la normalidad, también la hidro, porque el país está lleno de recursos naturales hídricos. Y cuando estamos en tiempos normales, con lluvias normales, con embalses llenos, con el Masar, en este caso, jugando su papel de batería. El Masar, la presa Masar, es la batería del sistema eléctrico, hidroeléctrico. Esa es la batería. Entonces esa reserva, ese embalse es importantísimo. No llegar jamás a los riesgos de que ya no hay caudal para generar. No. Eso fue un error, un mal manejo, en mi opinión. El embalse de Masar es la batería del sistema y de hidrogeneración y hay que tener cuidado. Entonces digo, cuando lleguemos a esos tiempos normales, evidentemente que se le dé la oportunidad también en ese sector y también en las renovables. Se nos están quedando las renovables. No entiendo cómo van pasando los días y todavía no tenemos el contrato del Aromo con 200 megawatts de fotovoltaico, solar fotovoltaico. Extraordinario para el proyecto. Yo lo adjudiqué, perdone la personalización, en el 2020, cuando se terminó el proceso licitatorio y se llegó a declarar a estas compañías las ganadoras, se les adjudicó, son 2 compañías extranjeras, son privadas, 200 megawatts el Aromo, solar fotovoltaico, y 135 megawatts los Villonacos en Loja de wind power, de generación del viento, eólica. Entonces, todo esto son una cantidad importante, entenderá su distinguida audiencia, cantidad importante de cosas, de proyectos que están todos funcionando, todos están intentando salir. Y claro, el seguimiento, hay que ver que estos renovables también aportan, y por qué no se les da su respectiva autorización. Recordará que con usted conversamos aquí sobre la importancia del fideicomiso. Claro, pues es que el fideicomiso establece las garantías de pago. Entonces es importante las garantías de pago, porque el empresario privado no es como la empresa estatal, que depende de los recursos del Estado para poder seguir operando. El empresario privado tiene compromisos de muchas naturalezas y entonces necesita que los pagos por el kilovatio que generan sean retribuidos inmediatamente, porque usted ya pagó su electricidad, ya pagó su planilla, yo ya pagué mi planilla, la empresa X, la empresa Y ya pagó la planilla, entonces todos ellos ya pagaron la planilla. Necesitamos que se establezcan a través de este fideicomiso las prevalencias, quién es primero y quién es segundo. Doctor René Ortiz, la Comisión Anticorrupción señalaba que los proveedores no han sido los más calificados. ¿Cómo establecer la calificación de un proveedor en un momento en que le urgía al gobierno la contratación para enfrentar esta emergencia? Ecuador no es un país creíble. Ecuador ha ido perdiendo credibilidad. Tocamos brevemente el tema de los arbitrajes. Ecuador tiene muchos arbitrajes, tiene un problema de cumplimiento también de los contratos. Durante la administración de Rafael Correa se rompieron los contratos unilateralmente. Entonces, simplemente la compañía dice, ¿y por qué se terminó el contrato? Si podíamos conversar, podríamos negociar, lo que sea. Y por eso decía, no es prudente en este momento romper el contrato, terminar el contrato unilateralmente. Este es el problema central del pasado. Y nosotros no podemos repetir ese pasado. Las relaciones contractuales hay que manejarlas, hay que llevarlas adelante. Inclusive los comentarios que hizo Arturo Torres en otro programa suyo, excelente, sobre el Toachico y la Toma. Bueno, ya están por terminar, fíjese cómo han pasado el tiempo y claro, algún momento llegaremos a saber cómo finalmente se desarrolló la siguiente parte después de la parálisis. Se paralizaron. Sí, claro, si la parte estatal eléctrica le paraliza y no se abre el vínculo del diálogo, entonces los proyectos no continúan, las construcciones no pueden movilizar, las construcciones no pueden hacerse, los equipos no pueden movilizarse, es todo un problema
la declaratoria unilateral del paro de la ejecución de un contrato. Eso no se puede permitir. Eso es un mal manejo. Hay que buscar la forma de arreglar los problemas, con, por supuesto, todas las condiciones y sanciones que son necesarias. En este caso, las licitaciones internacionales se lanzan. Ecuador no tiene buena credibilidad. Entonces, muchos fabricantes o fabricantes en particular, o proveedores de generadores de energía eléctrica térmica, probablemente dicen, no, mejor me voy al Perú porque también está necesitando. Mejor me voy a Colombia porque también lo está necesitando. Mejor me voy a Paraguay que también lo está necesitando. Paraguay también tuvo una crisis de hidroelectricidad y la dependencia es gigantesca también allá. Y en Centroamérica muchos países igual. Pero esto es en las Américas. Y en Asia y en África pasa lo mismo. Es decir, los fabricantes siempre tienen la oportunidad de decir, esto es interesante o esto no es interesante. Entonces, claro, en ese contexto, probablemente para muchas personas y en particular para la Comisión Anticorrupción, la selección no estuvo bien hecha. No sé, yo no puedo anticipar ningún criterio al respecto, si la selección estuvo bien hecha o no. En este caso, tal vez en algún momento la misma SELEC tiene que salir a informar cómo llevó adelante la selección para definir esta contratista ha ganado, esta contratista ha ganado. Esta contratista es adjudicada, estas contratistas, las otras, cualquiera que hayan aparecido, no están adjudicadas. Eso es lo que se hizo con la administración mía. Entonces se adjudicó el ARUM y se adjudicó el Billonaco. Más bien se paralizó otra vez en el lado estatal, de que no funcionaba. Lo que les recuerdo era el tema de los fideicomisos. Consecuentemente, doctor Ortiz, en medio de estas urgencias, lo que corresponde que el Estado exija el cumplimiento de garantías, de certificaciones y se avance para llenar este déficit en la generación eléctrica. Esa es la palabra, se avance. Es decir, no se paralice, porque ahí están las consecuencias. Todo Chipilatón. Son 204 megawatts que hubieran estado funcionando si no se paralizaba. Se lo detuvo. Hubo una declaratoria de paralización unilateral. La compañía contratista también se encontró en sorpresas. ¿Cómo me declaran unilateralmente? Pero si podemos conversar, tengo problemas. Es decir, entender los problemas que un proyecto de esta naturaleza, estos proyectos grandes, sí tienen problemas en la instalación, en la puesta en marcha y luego en la operación. Entonces, esta cadena hay problemas. No hay, como dirían, el equipo perfecto. No hay. Siempre habrá alguno que otro de los problemas que se presenten, pero no puede ser el final. Sin embargo, reitero, todo este proceso debe tener sus sanciones. Natural, el contrato debe haber contemplado esto. Entonces, pero lo que sí estoy insistiendo, si usted me permite, es el tema y ahora que todavía no arrancan en los contratos, introducir un adendum sobre el Board of Disputes. Esto ayuda muchísimo para que las térmicas tengan también, los generadores térmicos tengan también la tranquilidad de que los problemas que se presenten, las controversias que se presenten entre las dos partes, como el no pago, por ejemplo, todo esto pueda solucionarse en un Board of Disputes, en estas juntas de arreglos, ¿no?, de disputas, y en lugar de ir directamente a las cortes, porque ya sabemos lo que ocurre en las cortes. Las cortes tienen enorme cantidad de trabajo y muchos de estos problemas se van quedando. A la final tenemos algunos proyectos de hidroelectricidad que están parados ahí y no tienen solución. No le han dado solución, perdón. Bien, muchas gracias al doctor René Ortiz, exsecretario de la OPEP, exministro de Energía y Minas, para hablar sobre el cumplimiento de estos contratos con el Estado para la generación eléctrica en el Ecuador. Doctor Ortiz, muy amable. Muchísimas gracias por su atención. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Dos invitados, el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia en Fuerzas Armadas, y el doctor Patricio Haro, ex rector del IAEN y académico, para hablar sobre
el Ecuador es un narcoestado, como afirma The Economist en este reportaje muy desgarrador, muy real de lo que vive el Ecuador. Ya volvemos con este tema. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cada amanecer es una oportunidad para asumir responsabilidades y aportar con el país y la democracia. Por mi familia, por Ecuador, mi participación como miembro de una junta receptora.